Vamos a revisar cada agujero, cada abolladura. Hola, soy Todd de Flechas contra Armaduras 3, informe de daños. Revisaremos cada agujero y abolladura en este informe. Y vamos a repasar mis pensamientos sobre lo que estaba pasando ahora. Por supuesto, Flechas contra Armadura es un colectivo formado por el Dr. Toby Capwell, el maestro flechero Will Sherman y el arquero de guerra Joe Gibbs. Esto es después de la grabación y no están aquí. Así que estoy retomando esta parte por mi cuenta, porque desafortunadamente en la grabación principal simplemente no tuvimos tiempo de repasar esto parte por parte. Así que vamos a empezar con las defensas de la cabeza. Este fabuloso Salat y Beber es de François Lavachek. Obviamente, la toma gloriosa del día tenía que ser la flecha penetrando a través de la visera. Bien hecho, Robin, en eso. Pero aquí ocurre algo interesante. Aunque es un objetivo pequeño, lo relevante de la arquería de mástil son los números. Hemos visto una y otra vez que la armadura realmente es muy protectora, especialmente la armadura principal. En las flechas Versarma 3 la placa pesada y en las Versalma 2 la brigantina pesada son la coraza. Al lanzar muchas flechas a las cosas tienes más oportunidades y eso pasó con esta visera. Robin tomó la flecha y la disparó y cayó aquí. Como puedes ver, la flecha es demasiado grande para penetrar la ranura del ojo y aún así lo hizo. Tenemos una pequeña cantidad de deformación aquí, pero algo más sucedió y esto es realmente importante justo al principio de la historia. Estas puntas de flecha, las tipo 16 que estábamos disparando, tienen filo y púas con punta de acero. Todo esto por fuera es acero, pero en realidad el acero cuesta más que el hierro, y si no necesitas usar acero, bueno, usas hierro. El acero se templa para ser duro, pero estas púas no pueden endurecerse así. Si el cuerpo es de acero, debe quedar suave, el hierro no se endurece. Y así, de hecho, lo que pasó cuando la flecha golpeó la ranura del ojo es que empezó a meterse y deformó un poco el casco. El casquillo en la cabeza también se deformó. El casquillo de hierro suave, al no estar endurecido, pasó de redondo a ovalado. Era lo bastante pequeño para deslizarse por la ranura del ojo. Así que fue una combinación entre una ranura de ojo de tamaño razonable y el hierro suave del casquillo lo que permitió que pasara a través de ella. Ahora, eso es simplemente inevitable. El problema con los cascos es que tienes que poder ver hacia afuera, y si puedes ver hacia afuera, algo puede entrar. Pero esto no fue solo un evento extraño aislado. Porque por supuesto, si lanzas suficientes flechas a las cosas, algo va a pasar. Puedes ver aquí y aquí que fue algo muy reñido. Y todo el tiempo que ves a tus amigos recibir flechazos por la ranura de los ojos, estas cosas están entrando, piensas que tu turno podría ser el siguiente. Y eso es algo que tampoco abordamos en esta película. No es solo la penetración física de la armadura en el casco, es, si quieres, la penetración psicológica. Ese miedo aumenta al ver que más personas a tu alrededor son afectadas. Podrías ser el próximo y sabes que tienes puntos débiles. Así que tenemos uno aquí y otro golpe aquí. Pero de nuevo, notarás en este golpe que realmente ha levantado el metal y está golpeando ¿qué? Unos 40 grados, algo así, un golpe similar al de los Type 9 que usamos en flechas versus la armadura 2 simplemente se habría desviado con un roce. Posiblemente una pequeña muesca en el metal, pero nada más. Nada de esta deformación masiva que ves aquí. Pero, de nuevo, debemos decir que en realidad no penetraron el casco y ninguna de las flechas en flechas versus la armadura 2 tampoco lo hizo. Hicieron agujeros, pero no atravesaron. Otra cosa a notar es que este acero tiene unos 2.8 milímetros de grosor aquí, pero las puntas de las flechas. En ambos casos, las puntas se incrustaron en el impacto. Las flechas, como ves, incluso a esta le falta la punta. Las flechas tienen cuerpo de hierro forjado, adecuado para la época, y una punta de acero con púas externas. Will Sherman las hizo de 5160 con 0.65 a 0.75 de carbono, probablemente más duras que las originales. No sabemos exactamente cómo hacían las flechas, y hasta donde yo sé, no tenemos un análisis químico exacto de estas púas. Corrígeme si me equivoco. Pero sí les hicieron una prueba de dureza y resultó en aproximadamente 55 en la escala Rockwell. Las nuestras están saliendo en alrededor de 58 a 60, algo así. Ahora, no es una sorpresa que nuestra dureza sea diferente a la de ellos, porque nuestro acero es diferente al de ellos, y la manera en que lo procesamos también es diferente. Sin embargo, lo que le pedí a Will que hiciera, cuando las estaba haciendo, le pedí que las templara completamente en agua, que es casi seguro lo que ellos habrían hecho, y luego que las templara hirviéndolas.
Lo que quiero decir con eso es que literalmente las puso en una olla de agua hirviendo. 100 grados centígrados es una temperatura que produce un acero muy duro. Para darte contexto, el 5160, una buena temperatura de temple para cuchillos, podría ser 220 grados centígrados, así que es significativamente más duro. Pero hay pistas en todos los registros y recetas de la época. Piden cabezas que estén bien endurecidas y hervidas. Es una referencia bastante común. ¿Eso significa físicamente hervir? Bueno, puede que sí o puede que no, es difícil decirlo, pero esa es la pista que le pedí a Will que siguiera. Así que estas quizás no sean definitivamente un poco más duras que la cabeza de muestra que encontramos, pero puedes ver por la estructura de grano fino que es dura. Eso ha provocado que se rompan. En lesiones con placas pesadas notamos algo distinto al llegar a la brigantina, donde las placas son más delgadas. Así que pasemos ahora al Weber. Ahora tenemos una pequeña herida punzante aquí. No recuerdo exactamente qué pasó en la película en ese momento. Puedo decir que lo que buscas con la armadura es desacelerar el proyectil de manera gradual, si es posible. Transfiere su energía e impulso al objeto que golpea. Si va demasiado rápido, la inercia no actúa en el objeto. Dependiendo de quién seas, se abrirá y dejará pasar el proyectil si va más lento, ya que las flechas no son muy rápidas. Pero si esto también puede moverse y quitarle algo de velocidad al proyectil, haciendo que la energía se transfiera a él, tiene muchas más posibilidades de resistir el proyectil. En el borde quizá flotaba un poco sobre la brigantina y había suficiente movimiento para causar un impacto limitado. En el centro, tal vez estaba mejor soportada. Fue una de las primeras de Joe. Golpeó fuerte y profundo. Ahora está en el borde, en un punto intermedio, así que no ha penetrado tan profundo otra vez. Tal vez hubo movimiento o el arco no era tan pesado. Y la placa Weber real aquí es acero dulce otra vez y tiene 11 milímetros, o al menos eso es en el borde. Está más grueso aquí porque se elevó. Recibimos un golpe en la barbilla, solo fue un roce. Apostaría dinero a eso. Veamos esto rápido. Así que si ponemos nuestro tipo 16, encaja bien en el agujero y puedes ver que sobresale una distancia significativa. Vamos a medir eso. Son unos 32 milímetros. La forma de este agujero es interesante, pues aquí hay un tipo 16 con filo y púas. Cuando tienes una punta con filo piensas en una hoja delgada como una cuchilla. En realidad, por cómo está construido, terminas con una punta en forma de diamante, muy parecida a la de los primeros tipo 9. Si solo mirara ese agujero por sí solo, no sabría si es un tipo 16 o un tipo 9. Y encaja y de hecho probablemente sobresale de la misma manera que lo hace el tipo 16. El agujero que deja no es muy diferente. Pero la gran diferencia viene porque este es de acero y este es de hierro. Eso le permite hacer ese primer corte, ese mordisco y luego atravesar. Y eso es importante aquí porque si miras el ángulo del impacto, la flecha entra, quizás yendo ligeramente hacia abajo en este punto. Así que tienes, voy a decir, un ángulo de unos 45 grados ahí donde mordió y penetró el tipo 9. No lo probamos hoy, pero por pruebas previas puedo decirte que es muy probable que solo se hubiera deslizado, rebotado y dejado la hendidura. Estadísticamente las probabilidades son que esto tiene una posibilidad de 1 en 5 más de causar una lesión fatal. No lo sé, pero el punto es que definitivamente tiene una mayor probabilidad de atravesar la armadura en comparación con los viejos y más blandos tipo 9. Durante décadas hemos llamado cortadores de placas a estos, asumiendo que atacan la armadura, pero veamos esta lesión aquí. Hablamos de esto en la grabación y creo que es justo decir que Toby y yo probablemente llegamos a opiniones ligeramente diferentes. Tenemos una penetración de unos 32 milímetros desde detrás de la placa plana y algo de deformación y doblamiento alrededor del agujero de impacto. Así que voy a decir que puedo medir 32, pero vamos a dejarlo en 35. Ahora el cuello macho está aquí porque lo golpeó, pero no lo rompió ni penetró. El cuello mide unos 10 milímetros de grosor. Eso deja unos 25 milímetros de movimiento rápido, fuerte, detrás de ese cuello. Y el cuello está aquí, está empujado justo en el cuello, unos 25 milímetros. Personalmente creo que un empuje rápido de ese cuello aquí de 25 milímetros habría sido como mínimo enormemente incapacitante. En el peor de los casos, podría haber causado una lesión significativa en la garganta, llevando finalmente a la muerte.
Así que, aunque esa flecha no penetró, creo que el impacto que dio en su garganta probablemente fue devastador. Pero es otro muy buen ejemplo de una flecha que no se desvió, lo cual bien podría haber sucedido. Si hubiera sido un tipo 9 shortborkin, ¿fue este de nuevo? No causó ninguna lesión en el sujeto. Por dentro parece que lo haría. Es un agujero grande, pero lo importante es cuánto entra la flecha en la armadura, ya que suele haber algo de espacio. Y por supuesto, generalmente una herida superficial no es fatal de inmediato. Debajo del beaver hay aún más protección, un collar masculino. Esta pieza fabulosa la hizo Phil Parks. En el Reino Unido tenemos un tejido de 4 en 1 y otro de 6 en 1. El anillo mide 10 milímetros y es un alambre redondo de 14 milímetros con pasador de eslabón remachado. Así que esto es 4 en 1, y lo que significa es que por cada anillo que tienes, hay otros 4 que se conectan a él, y así es como se forma el tejido. Cada uno de esos 4 tiene otros 4 anillos. Esa es la malla estándar que ves casi siempre y en la mayoría de los lugares. Pero no es la única malla que podían hacer, y no es la única resistencia que podían lograr. Este es un tamaño, pero esta es un área importante, así que la proteges bien. Aquí se llama 6 en 1. Cada anillo conecta con 6 más, formando una cadena. Puedes notar que es algo muy distinto. Así que ves la flexibilidad de la malla en el 4 en 1. Y ahora puedes ver lo rígido y lo diferente que es ese 6 en 1. Si hago lo mismo con el 4 en 1, solo cae. El 6 en 1 queda rígido y protege aún mejor. Esto es lo que está sobre tu garganta, que es muy delicada. Así, con estos dos componentes, tienes una protección fantástica. Así que lo que atraviesa eso, como vimos con ese golpe de Joe, no necesariamente va a atravesar esto. Esto está diseñado para ser muy defensivo, pero tiene un costo. Ahora, algo interesante sobre la cota de malla 6 en 1 es que es muy difícil de reparar, no puedes meter tus pinzas o tus alicates. Para repararla, tienes que considerar, si vas a comprar tu cota de malla, ¿quieres tener ese tipo de problema de mantenimiento? Lo otro, por supuesto, es que cuesta mucho más, pero también pesa mucho más. Así que es totalmente posible hacer una cota de malla completamente defensiva contra flechas, pero tiene un costo, tanto financiero como de peso. Mover y pelear con ese peso es algo importante. Puedes protegerte tanto como quieras. Pero si no puedes moverte, en realidad, tu cota de malla, fantásticamente defensiva, ahora se convierte en una desventaja. Pero el Sander, de alguna manera, hay muy poca razón para hablar de esto hoy en día. No recibió daño alguno. Solo hubo un golpe que no dejó marca. Lo golpeó y empujó, pero no le hizo nada. Pero antes de hablar sobre la brigantina, necesitamos hablar un poco sobre las flechas. Así que en nuestra película de tarea, nuestra película de investigación, también disparamos. Además de disparar a muestras planas, disparamos al viejo peto de Arrows vs. Armour 2-1 de cada tipo de flecha. Solo para ver lo que pasaba, el cambio fue enorme. Joe disparó una flecha tipo 16 con hoja y garfio, cayó sobre el peto y solo rebotó. Eso significa que la energía no atravesó el acero grueso, no lo esperábamos. Pero lo que significa es que toda la energía que llevaba la flecha no se gastó en que rebotara hacia atrás, no se gastó en que se rompiera la base de la flecha, ni en ninguna otra cosa. Se descargó en el objetivo hasta el punto en que la flecha simplemente cayó al suelo. Toda esa energía se utiliza potencialmente para penetrar el objetivo. No lo hizo, por supuesto, rebotó, pero la posibilidad está ahí. Y la razón por la que eso es importante es muy diferente a los viejos Vulkins cortos tipo 9 porque estos fallan de varias maneras. Pero lo que nunca parecían hacer, o casi nunca parecían hacer, era eso. Así que cuando golpea, el casquillo aquí podría abrirse y el eje lo abre más. Puede que se separen o no, pero la energía de la flecha no penetrará, solo abrirá la parte trasera de la flecha. La energía se usa así, parte va adelante y parte para eso. Podrían romperse si no golpean algo plano, pero si pegan de lado, hay un golpe de refilón. Podrían romperse justo en este punto aquí, igual que le pasó a esta en flechas contra armadura 2. Eso consume energía, y si consume energía, esa energía no está penetrando el objetivo. También tienes una punta de flecha larga aquí, quizá de 7 u 8 centímetros de largo, así que cuando impacta en ángulo, se genera palanca, tienes un punto débil aquí y la punta se rompe. No puedes penetrar porque la flecha, al ser de hierro blando, no se clava, resbala y la punta se rompe. Toda la energía se desperdicia, se pierde, no se transfiere al objetivo. Y la última manera, por supuesto, en la que éstas solían fallar es esa. El asta se hace pedazos al impactar y luego se rompe y explota.
Porque es un peso enorme que golpea un objetivo plano y no penetra ni se clava, solo se detiene. Ahí es cuando ocurren fracturas en el asta. Al realizar nuestras pruebas principales contra la brigantina, no eran características del tipo 16. Tuvimos una o dos roturas que pasaban al golpear algo al pasar. Están en una flexión y se rompen. Pero las flechas que realmente golpean el objetivo permanecen enteras. Podrías perder la punta, pero toda la energía se transfiere al objetivo. Y eso era muy evidente si miras la lluvia de flechas al final. Las flechas simplemente quedaban esparcidas frente a la brigantina. Están golpeando y cayendo. Todas caen. Aquí. La energía se está transfiriendo, no están volando a ningún otro lado, no se están rompiendo en astillas ni pedazos. Están golpeando y cayendo al suelo. Es indicativo de esa transferencia de energía. Si esta es alta y la punta es dura, puede penetrar el metal. Puede que no atraviese cada vez, y no lo hizo en la brigantina, pero el potencial está ahí, porque cuando vemos la armadura del brazo, está pasando algo más. Tenemos otra película completa, solo observando las puntas de flecha, su tecnología, cómo se fabricaron y a Will Sherven haciéndolas y cronometrando el proceso. Y hablamos sobre por qué lo hacían así, qué tecnología estaba involucrada y qué tan fáciles eran de fabricar. Pero vamos a ver el tipo 9 de hierro voluminoso, el tipo 16 con punta de acero, con filo y con púas, y luego, un poco más tarde, hacia finales del siglo XV, el tipo 21B con hoja y punta de acero. Guardemos esto si hablemos de la brigantina. Lo primero que hay que decir sobre esta brigantina de Ash es que absolutamente detuvo todas y cada una de las flechas. Ninguna logró penetrar. Ha protegido los órganos vitales importantes del abdomen y el torso de ser alcanzados. Ahora, eso es una gran ventaja, obviamente, pero no ha protegido en todos los aspectos porque estos impactos de flecha aquí, y de los cuales hay, ¿cuántos hay en esa placa del pulmón? Ahí, tenemos 6 solo ahí. Esos impactos de flecha son lo suficientemente profundos como para penetrar un poco la cota masculina, un poco el jubón acolchado. No está cayendo muerto ahora, pero lo habrán pinchado y entrado 3 o 5 milímetros. Quizá no baste para incapacitarlo de inmediato. A todos nos ha pasado un accidente en el taller, pero eso no te detiene. Sin embargo, preocupa que, aunque tenemos medicina avanzada y antibióticos, ese tipo de lesión ya no la consideramos relevante ni creemos que afecte nuestra vida. Ese tipo pudo haberse infectado. ¿Funcionó perfectamente? No, pero como Toby Cadpole sigue diciendo, la armadura no te protege de todo el tiempo. Lo que es un equilibrio. ¿Mejoró tu situación ese día? Y en equilibrio puedo decirte que el día de este tipo fue mucho mejor por llevar eso. Brigandina, empecemos viendo este impacto aquí. Ahora ha golpeado en el espacio entre 2 placas, así que solo fueron 12 milímetros de acero dulce lo que golpeó. Sin embargo, había una gran variedad de pesos de arcos, desde 120 hasta 160 libras de peso de tiro. No sé con cuál arco se hizo ese disparo, pero pudimos ver en la prueba de armadura plana del viernes que Joe pudo penetrar 15 milímetros bastante profundo, más profundo que esto. Pero ese es el asunto, esa fue una prueba comparativa, no estaba demostrando la armadura. Una brigantina es algo muy interesante porque tiene muchas placas que permiten muchos movimientos, permitiendo que estas cosas se muevan un poco. Desacelera la flecha, no instantáneamente, como las muestras de armadura plana que vimos el viernes. No es una desaceleración instantánea, donde la armadura no puede moverse en absoluto. Así que la flecha es lo que se está moviendo y sigue avanzando. En el caso de una brigantina, está diseñada específicamente para que haya cierto movimiento en esas placas, y ese movimiento en las placas desacelera la flecha durante un periodo de tiempo más largo. Y empieza a transferir la energía sobre esta primera placa, y luego eso empuja la segunda placa aquí, y así sucesivamente. Así que simplemente desacelera lentamente, relativamente lentamente la flecha y reduce su capacidad de penetración. Porque te lo puedo asegurar, te lo prometo, si este hombre hubiera estado usando una coraza de acero de 12 milímetros, estas flechas la habrían atravesado sin problema. Antes de seguir y hablar de otros impactos en esta brigantina, debemos conocer cómo fue hecha, ya que no es exactamente como la presenté. Dije que era acero dulce, pero solo lo es en parte. Hay una brigantina en las armerías reales que fue sometida a pruebas metalúrgicas en los años 80, y esta brigantina está basada en esa pieza. Pero la placa que analizaron, solo una, tenía un contenido de carbono en el interior de 0.07. Así que digamos que eso es 0.1% de carbono. En el exterior, la parte que da hacia las flechas tenía 0.4% de carbono.
Pero era una sola pieza homogénea de acero, no estaba laminada, era una sola pieza de acero y hierro, y lo que hicieron fue carburizar una de las superficies, así que aumentaron el contenido de carbono. Eso es importante porque al añadir carbono al hierro se obtiene acero, que es más duro que el hierro, aunque este último es más dúctil. Es suave, se dobla y cede, a diferencia del acero. Por eso casi toda la armadura moderna y mucha antigua es así. La construyen para que sea compuesta, y ya sea que esté compuesta de tela, malla y placas, o, en el sentido moderno, ya sea que esté compuesta de Kevlar y placas de cerámica. Tienes diferentes propiedades, provenientes de diferentes materiales, actuando de distintas maneras, y eso es lo que usas. Para detener la flecha de manera efectiva, intentamos copiar lo mismo, ahora. Es algo muy difícil de hacer hoy en día, pero lo que hicimos fue endurecer la superficie. Una cara de la placa alcanza hasta 2 milímetros, por lo que el exterior tiene cerca de 1% de carbono. Digamos, pero el acto de sumergirlas en el estaño para recubrirlas, eso las calienta a unos 240, 250 grados centígrados, eso las va a recocer y ablandar de nuevo. Así que lo que tienes es una capa dura en el exterior, igual que la pieza de la armería real, y una capa blanda en el interior. Eso es mucho más dúctil. ¿Es una copia exacta de eso? No, porque la tecnología era diferente, pero es lo mejor que pudimos emular. Así que, aunque por dentro pueda parecer una brigantina normal, hay algo un poco especial en estas placas. ¿Cuánto afectó eso el impacto de la flecha? En realidad no podemos decirlo, pero lo que sí podemos decir es que esto funcionó de maravilla. Si nos movemos a este lado hay más puntos de impacto y se notan algunos cortes aquí. Puede haber sido una 21B. Disparamos 3 de ese tipo y por el impacto diría que es más una 21B. Pero eso también se vuelve interesante porque estas son algunas fotos de la brigantina de la Armería Real y el daño que recibió. Y si vemos eso ahí, definitivamente no es un agujero en forma de diamante. Ese no es un agujero en forma de diamante. Es mucho más parecido a los de las 21B. Así que no conocemos la vida de esta brigantina, no sabemos su historia, pero podría ser de cualquiera de los dos tipos. Pero supongo que en algún momento también se enfrentó a las 21B con punta y filo de acero. Pero de nuevo, es importante señalar que las flechas que se dispararon contra esta brigantina, ninguna penetró profundamente, aunque gastaron toda su energía en la propia brigantina. Aunque la brigantina solo tiene 12 milímetros de grosor, hemos endurecido una de sus caras, pero no es profundo y no es tan duro. Pero las flechas estaban impactando y estaban entregando su energía, y sabemos que estaban dando toda su energía porque simplemente caían a sus pies. Esta brigantina funcionó fantásticamente bien, pero ahora está debajo de los brazos. Así que estos son de acero dulce y tienen 1 milímetro de grosor, pero vamos a echar un vistazo al exterior del daño. Tenemos un golpe en la parte superior del brazo, aquí de hecho tenemos un doble golpe, eso es interesante. Tenemos otro golpe aquí y el resto de este brazo está sin daños. Primero, este golpe ha roto la correa del brazo por sí sola, hay 2 correas. Probablemente eso no sea un gran problema, pero tampoco es mucho. Suponiendo que si el hombre estaba esforzándose, la otra correa podría romperse, otro disparo podría romper la otra correa. En ese caso lleva una armadura en el brazo que solo cuelga a un lado, lo que es muy debilitante en una pelea. Así que este primer golpe aquí está a medio camino de causarle un verdadero problema. ¿El golpe en sí realmente lo lastimó? No, tiene una penetración de alrededor de 10 milímetros, puede que ni siquiera lo haya tocado, si es que lo hizo. Fue el pinchazo más ligero y pequeño, pero este segundo es brillante porque tenemos 2 golpes uno al lado del otro y en realidad ha rasgado el metal entre los 2 agujeros. Pero lo realmente desafortunado de esto está dentro de sus brazos. Queríamos que realmente tuviera peso, así que juntamos y enrollamos un poco de plomo y eso lo metimos dentro de su brazo. Y desafortunadamente, justo debajo de ese doble golpe, la flecha golpeó el peso de plomo. Así que lo que eso significa, no podemos decirlo de manera definitiva. Creo que cualquiera de esas 2 flechas, la segunda, habría atravesado la armadura y llegado a su brazo. Así que voy a decir que, en el caso de este golpe aquí, fue una herida sumamente grave para el hombre. Es el caos de los disparos de arquería masiva. Se trata de números, se trata de lanzar esas flechas allá abajo y esperar que le des a algo. Y en el caso de este aquí, tuvimos una flecha que impactó justo al lado de otra flecha. Y es ese tipo de oportunidad extraña, rara y caótica. Eso habría sido un gran problema para él.
Y esa es una de las principales formas en que nosotros, como grupo, Flechas contra Armaduras, creemos que las flechas eran efectivas, no necesariamente por el impacto individual. Elegir atacar aquí, simplemente lanzando esas flechas en la intensidad de la batalla en cantidad, y cosas malas pasan en el otro extremo. Aunque la primera bala fue desviada por la armadura, la segunda habría atravesado si no hubiera dado en ese plomo que quedó dentro. Después pasamos al otro brazo. Así que tenemos 3 impactos aquí, pum y otro justo dentro del codo aquí, y ese vino desde adentro. Nota que en estos 3 puntos de impacto, aunque es solo acero dulce de 1 milímetro, no hay nada más emocionante que eso. Estas flechas penetraron mucho menos profundo de lo que Job disparaba el viernes. En las muestras de armadura plana, él disparó a acero dulce de 15 milímetros y las flechas penetraron mucho más profundo que aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, sencillamente esto tiene forma y diseño que realmente ayudaron, pero la muestra de armadura que probamos el viernes estaba respaldada por espuma para tiro con arco. No podía ir a ningún lado, así que toda la energía del impacto se va en penetrar el metal. Esta tiene algo de estructura, algo de forma, diseño, pero también la placa en sí puede doblarse y además el brazo puede moverse. Y eso es lo que pasó en este caso, que estos golpes no son ni remotamente tan profundos como intuitivamente podrías pensar que deberían ser, y el hombre habría salido ileso. El que está en la parte interna del codo aquí, obviamente, pasó completamente de largo de su cuerpo. No habría sido un disparo dañino, pero ha golpeado, mordido y penetrado a, voy a decir, unos 65 grados, así que impactó en ese ángulo y aún así fue suficiente para hacer un agujero. Ahora llegamos a los guanteletes. Acero dulce de 11 milímetros y este de aquí, directo a través del dorso de la mano. Y de nuevo, eso en realidad es una herida penetrante en el dedo, así que son unos 35 milímetros, algo así, en la mano izquierda. Obviamente no es algo muy útil, pero lo otro notable es que realmente lo atravesó por completo. Es la única de estas flechas que realmente ha penetrado de manera convincente y profunda. Y una de las razones de eso es que la armadura en sí tiene 1 milímetro de grosor, es acero dulce, no es tan gruesa, y él está sosteniendo un hacha de asta. Tienes algo grande y con peso, esto no tenía salida. Permitió que la energía de la flecha se transfiriera dentro y a través del objetivo hasta el dedo del hombre debajo. He mencionado el acero dulce varias veces, claramente era un material que no existía en ese entonces. Sin embargo, en Flechas contra Armaduras 2 hemos realizado una serie de pruebas con diferentes materiales de tipo medieval y comparamos los resultados de lo que sucedió y la profundidad de penetración a través de muestras planas de armadura en acero dulce y hierro forjado cruzado. El hierro forjado tiene una veta, así que básicamente donde tienes la veta de un tipo, una pieza, y la veta de la otra. Forjas, sueldas esas piezas juntas y martillas ese lingote, y eso te permite tener mejor protección que si solo tienes hierro forjado. En esta orientación, las flechas pueden cruzar la veta como en el triple y moderno, lo que aporta beneficios importantes. El acero dulce parecía funcionar aproximadamente así que en nuestro caso es una buena analogía para eso, un buen sujeto de prueba. Hay pequeñas diferencias, así que puedes conseguirlo en aceros tradicionales. Puedes tener inclusiones de escoria, zonas débiles y baja adhesión en la soldadura, lo que causa descamación, burbujeo y diferencias en el desgarre. Si vemos estas imágenes, estas puntas de flecha están cortadas y también hay algo de desgarre en las esquinas. El acero dulce no muestra eso. Es más dúctil, universal y homogéneo, por lo que vimos en pruebas previas que funciona bien como sustituto en este tipo de pruebas. Sin embargo, sí necesitas entender que hay pequeñas diferencias en cómo funciona el material. No es posible fabricar esta armadura con aceros tradicionales por tiempo o dinero, así que usamos acero dulce. Mientras todos lo entendamos, sabemos las limitaciones de las pruebas actuales. Pasando de nuevo al otro guantelete, recibió un solo punto de impacto, este no tan profundo como el primero. Eso lo atravesó, 15 o 18 milímetros, pero es probable que esa parte del guantelete esté lejos de la muñeca. Muy poco probable que haga algo o algo significativo al hombre dentro, pero es un buen ejemplo, de nuevo, de una punta de acero afilada penetrando con fuerza en la armadura. También noté algo que antes pasé por alto. Hay un agujero en el cuero del lazo del pulgar que entra en su pulgar, así que en la pelea nuestro hombre fue herido en ambas manos.
Ahora veamos la cota de malla. Y esto es acero dulce. Son eslabones de 9 milímetros remachados con alambre de 12 milímetros van hacia sólidos. Así que alternas un eslabón remachado y uno sólido. Es una forma más rápida de hacer malla. Los eslabones sólidos son de 9 milímetros y 0.7 milímetros de grosor. Lo interesante es que la malla protege contra varias cosas. Puedes conseguir malla resistente a flechas, usada como defensa. En museos verás esto, especialmente bajo las axilas. La malla, que claramente tiene un tejido diferente, o un tipo de anillo más pequeño, o un calibre de alambre más grueso, sea lo que sea, está diseñada para ser más protectora donde la armadura principal ofrece menos protección. Pero eso no siempre es el caso, de ninguna manera siempre es así. Así que nuestro soldado de 1450 está bastante bajo en la jerarquía, por eso. No tiene el mejor equipo, así que usa una cota de malla común con anillos estándar, pero aún así es muy protectora contra algunas cosas. Si recibes un golpe de espada, quizá rompa uno o dos eslabones, pero no los cortará todos. Si no corta los eslabones, tampoco cortará al hombre debajo. Al ser flexible, aún puedes sufrir daños, moretones o incluso una costilla rota si está muy ajustada. Pero no dejará que una cortadura penetre. Las flechas, en cambio, concentran su energía en un solo punto. Y están tratando de romper un solo anillo, y si logran romper ese anillo, pasarán al interior y dañarán al hombre. Así que hay diferentes formas en las que la malla puede fallar. Si tienes un anillo aquí, la flecha puede quedarse atascada y estirar el metal hasta romperlo. Algunos anillos incluso se han adelgazado. Los extremos de la malla se superponen y ahora están remachados. Puede pasar que al estirar el eslabón con la flecha se corte el remache, el eslabón se abra y la flecha pase. Ahí el remache es delgado, por lo que el material puede rasgarse y la flecha abre un eslabón y pasa. Pero otra cosa que puede pasar, especialmente con bordes de acero aquí, es que golpea la cota de malla y simplemente corta el eslabón y pasa. Así que hay varias formas en que una cota de malla como esta puede verse comprometida. Ahora, lo diré de nuevo, no toda la cota de malla es así. Puedes fabricar una cota de malla a prueba de flechas, pero es costosa y pesada. Además, debes usarla sin importar el peso y pelear con ella puesta. Y si ese peso extra, por ser totalmente a prueba de flechas, hace que ya no puedas pelear bien. Básicamente cambiaste una molestia por otra molestia. Por eso nuestro soldado no usaba armadura de placas en las piernas. Simplemente no era común. A veces se usaba, a veces no. Depende de si puedes pagarlas, del terreno y de la distancia que recorriste, entre otros factores. Tomas las decisiones antes de pelear y a veces dejas las piernas sin protección. Pero es lo mismo con la cota de malla, tomas una decisión. ¿Qué tan pesada va a ser esa cota de malla para la protección que ofrece? Me va a incomodar, pero necesitamos hacer una aclaración adicional sobre la cota de malla, porque esta es una cota de malla comercial. Tienes que decir que si la miras de cerca, hay uno que otro eslabón donde faltan remaches, hay uno que otro eslabón donde la superposición no es muy buena. Así que si golpeas esos eslabones no vas a obtener un resultado representativo, pero si golpeas cualquier otro eslabón, vas a obtener algo. Eso es bastante fiel a la forma de la época y de ahora. Si tomamos una cota de malla hecha a mano que funciona bien, podemos asegurar que está perfectamente hecha. Ese trabajo lo hizo un artesano que realmente sabe lo que hace y busca lograr. Pero los materiales que está usando, la dimensión de esos materiales, la composición de esos materiales es básicamente la misma. Así que esperarías y obtienes un resultado más o menos comparable. Y hemos hecho esto en flechas contra Armadura 2. Probamos una muestra hecha a mano y una comercial de malla, ambas fueron disparadas y los resultados son muy similares. Eso es lo esencial sobre la malla. ¿Pero cómo funcionó en nuestra prueba de disparo? Bueno, funcionó exactamente como esperábamos, no ofreció mucha protección. Así que si recibes un impacto directo de una flecha con 110-120 julios en la malla, la atraviesa. Además, logramos un excelente disparo inicial que atravesó la cota de lado a lado, pasando por 2 capas de malla y algo de tela entre ellas. Tuvimos más impactos donde la malla en la parte delantera de la pierna fue atravesada y entró en la pierna. Así que no protegía contra las flechas, pero si hubiera sido un golpe de espada, lo habría protegido bien. Así que, como dice Toby Campbell, es muy simple, es mejor llevarla puesta que no llevarla. Porque no te protege contra todo, pero sí te protege contra algunas cosas.
Y lo último que hay que ver es la chaqueta de armar, bellamente hecha por Chrissy Carney de Semster. En el Reino Unido, el jubón de armar no es armadura, es acolchado, tiene 6 a 8 capas, y este es un modelo más antiguo que el de 1450. Pero, ya sabes, equipo usado o de segunda mano está perfectamente bien. Está hecho de lino y lana, pero tiene un par de usos. Uno es evitar que la armadura esté directamente sobre tu cuerpo para que no pellizque ni roce. El otro es crear una base para colgar la armadura, así que puedes pasar cordones por aquí, es un material resistente, no se rompe y puedes colgar tu armadura de él. Así que estas prendas se usan tanto con armadura de placas como con cosas como brigantinas también. Así que ves prendas como esta, todos las estarán usando. Ofrecen protección limitada, pero no por sí solas, ya que funcionan como armadura compuesta. En el caso de nuestro hombre, lleva una brigantina sobre el torso, brazos de acero, cota de malla y debajo un jubón de armar. Son solo pequeñas mejoras cada vez. ¿Eso detendrá la flecha? Sin ellas quizá el hombre se habría lastimado. En este caso, solo hubo un impacto notable en el jubón de armar justo en el hombro. Atravesó ambas capas y alcanzó el objetivo detrás. Así que he revisado cada pieza, cada tipo de agujero, las flechas, no lo olviden. Estas son mis opiniones, no necesariamente las del grupo Flechas contra Armaduras en conjunto. Tras ese informe de daños, no olvidemos que hoy lanzaron 136 flechas a nuestro soldado. Varias cayeron al suelo, otras dieron a sus compañeros y algunas le hirieron las piernas. Pero de las que impactaron en el torso y el casco, solo 2 fueron realmente peligrosas. Una en el cuello y la que atravesó el aislante. El aislante es completamente indefendible, la del cuello. Tal vez un Weber más grueso habría hecho el trabajo. Lo que sí significa es que la armadura funcionó de maravilla, así que flechas contra... La armadura 3 resume la complicada relación entre un arma muy efectiva y una armadura igualmente efectiva. Y espero que hayamos logrado explicar un poco con todas estas películas cómo interactuaban esas dos piezas. Pero hay un montón de otras películas en esta serie, Flechas contra... Armadura 3. También analizamos las puntas de flecha, su fabricación y razones detrás de su diseño. Así, analizamos nuestras películas principales sobre puntas de acero tipo 16 con filo y punta y su efecto en armaduras de lámina, tela y malla. Y, por supuesto, una coraza más antigua, que también es representativa de las corazas que habrían estado usando en 1450. Pero si has disfrutado esta serie, no olvides que también hemos hecho otras 2 series. Ya hemos hecho más de 20 películas analizando cómo las flechas interactúan con la armadura de distintas formas. Pero antes de irnos, me gustaría agradecer a los artesanos que hicieron estas piezas extraordinarias, pero también, por supuesto, a los patrocinadores que hicieron que todo esto fuera posible. Porque esta película, todas estas películas han sido financiadas públicamente por ustedes. Así que gracias, porque sin ellos no sabríamos ni la mitad de lo que sabemos ahora. De parte de todo el equipo de Flechas contra Armaduras, gracias a los patrocinadores, nos vemos de nuevo.